Hola, mi nombre es Francisco Mose y te doy la bienvenida a un nuevo video tutorial donde vamos a ver cómo solucionar el mensaje de advertencia que figura en WooCommerce que dice zona de coincidencia con el cliente. Recuerda que puedes contactarte conmigo si necesitas desarrollo de sitios web, alojamiento de sitios, registro de dominios y demás. En la descripción del video tenés los datos de contacto. Bueno, primero les voy a mostrar un ejemplo. Fíjense que acá yo ya tengo un carrito abierto y dice zona de coincidencia con el cliente. Esto figura siempre que uno está agregando productos al carrito y entra al mismo para finalizar la compra. Puede tener distintos mensajes acá, pero por lo general empieza con zona de coincidencia con el cliente. Y si lo tienen en inglés, les va a figurar de esta forma: Customer Matched Zone. En este caso, por ejemplo, dice Argentina. Bueno, ¿qué significa este mensaje? Lo que está mostrando acá WooCommerce es qué país detectó o qué ubicación detectó para el cliente que está trabajando con el carrito de compras. ¿Por qué figura esto? Porque justamente por defecto lo va a mostrar, salvo que lo ocultemos. También podemos determinar el comportamiento que va a tener WooCommerce con respecto a cuál es la zona para la cual va a detectar dónde está el cliente. Entonces, vamos por partes. Vamos a ir al WooCommerce. Acá vamos a ir a donde dice WooCommerce Ajustes. Y van a ver que en la primera solapa nos pregunta ubicación del cliente por defecto. ¿Esto qué significa? ¿Cómo va a considerar WooCommerce dónde está el cliente? Podemos decir sin ubicación por defecto, o sea que el WooCommerce no va a tratar de rastrear dónde está. También podemos elegir país o región de la tienda. Acá podemos ver que el país por defecto es país, provincia, Argentina, Ciudad de Buenos Aires. Entonces, en este caso consideraría que el cliente por defecto está en Argentina. Luego tenemos geolocalizar y geolocalizar compatible con caché de página. Esto es para que el sistema considere en base al IP del usuario que está conectado dónde está el usuario. Si tienen algún problema porque están utilizando algún caché, es mejor que elijan esta opción, ¿sí? La base de datos de IP se actualiza en forma automática. Luego tenemos lo siguiente. Vamos a ir a donde dice ajustes, envío, opciones de envío. Yo ya lo tengo acá abierto. Y acá les muestra modo de depuración. Fíjense que está tildado por defecto activar el modo de depuración. Como esto está tildado, WooCommerce siempre va a mostrar este mensaje, zona de coincidencia, o por ejemplo, acá me va a decir zona de coincidencia con el cliente Argentina. Porque le estoy diciendo que lo muestre este mensaje de advertencia. Entonces, si yo lo destildo y pongo guardar los cambios, en este caso, al actualizar el carrito van a ver que el mensaje desaparece. ¿Ven? Que no figura más. No significa que no le está analizando. O sea, sigue obedeciendo lo que yo puse acá. O sea, ubicación del cliente por defecto está acá. Pero simplemente no me lo muestra en la pantalla. Y recuerden que más allá de lo que ustedes pongan de ubicación del cliente por defecto, acá en WooCommerce, ajustes, envío, opciones de envío, pueden determinar qué es lo que pasa con el destino del envío. O sea, por defecto va a tomar la dirección de envío o la dirección de facturación. Bueno, o va a forzar el envío a la dirección de facturación. Fíjense que si yo vengo acá, en este caso yo estoy en modo incógnito para que no tome que estoy logueado. Entonces, si finalizo la compra, me pide todos los datos de facturación. Acá me tomó país, región, Argentina. Fíjense que si yo vuelvo a ajustes, yo puse acá país, región de la tienda. Por eso me está tomando Argentina. Pero si yo vengo acá y pongo que la ubicación sea sin ubicación por defecto y guardo los cambios, vuelvo acá, voy a poner, vamos a cerrar todo este modo incógnito, vamos a abrir un nuevo modo incógnito, vengo acá a finalizar la compra. Igualmente primero voy a agregar algún producto al carrito, ven que está vacío. Entonces vengo a la tienda, agrego cualquier cosa, voy al carrito y cuando vuelvo acá a finalizar la compra ya no me tira el país, ¿sí? Obviamente, como dije antes, sigue considerando esto, o sea, obedece, pero el mensaje de advertencia o el mensaje de notificación no figura. Si yo volviera acá y pongo guardar los cambios, ahí está, y actualizo, el mensaje va a volver a figurar. Ahí está, zona de coincidencia con el cliente, ¿sí? Bien, de esta forma pueden determinar qué es lo que hace el WooCommerce con respecto a la ubicación y si muestran o no este mensaje al usuario. Bien, espero que les haya servido.
Cualquier duda con respecto a este tema lo pueden dejar en los comentarios y no olviden suscribirse si les interesa el WordPress. Les dejo a continuación una serie de videos que pueden ver en el canal. Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias.